Mi nombre es Juan Camilo Alonso Infante y en este video voy a explicarles la estructura verbal y gramatical del presente simple. Entonces empezaríamos con el afirmativo. La estructura afirmativa está compuesta por el sujeto, el verbo y el complemento. Como podemos ver en el ejemplo que tenemos, este es el sujeto, el verbo y el resto es el complemento. Entonces en el ejemplo podemos ver que es I play with my cousin, que traducido al español sería yo juego con mi primo. La siguiente sería la estructura negativa, que está compuesta por el sujeto, el auxiliar negativo, el verbo y el complemento. Entonces aquí está el sujeto, el auxiliar negativo, el verbo y el complemento. Entonces el más claro ejemplo sería I do not play with my cousin, que traducido al español sería yo no juego con mi primo. La siguiente estructura sería el interrogativo, que está compuesta por el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento, que como podemos ver aquí aparece el auxiliar, el verbo, el sujeto, el verbo y el complemento. Y el ejemplo sería do you play guitar, que traducido al español sería ¿tú tocas guitarra? Bueno, también hay que aclarar que cuando en las oraciones afirmativas, el sujeto, el verbo cambia dependiendo de las terceras personas, ya que a este se le agrega una S, ES o IES dependiendo el verbo. Entonces aquí podremos observar cuando se le pone una S al verbo. La S al verbo se le pone cuando el verbo acaba en una E o el verbo termina en una vocal y después una Y. En estos casos se le pone un verbo, se le pone la S al final del verbo. El más claro ejemplo sería she plays in the park. La siguiente sería ES al verbo, que también depende nuevamente de cómo se le pone, de cómo está conjugado el verbo. Entonces si el verbo termina en CH, SH, S, X y Z, a este verbo al final se le pondría ES correspondientemente. El ejemplo que tenemos es he washes the car, que traducido sería él lava el carro. La siguiente es cuando se le pone IS al final del verbo. Y esto pasa cuando el verbo termina en una consonante y termina en I. Cuando pasa eso se le pone la I, se le quita y se le pone una I latina y se le pone ES. Y el más claro ejemplo que tenemos es the bird flies in the morning, que traducido al español es el ave vuela en la mañana.